terreno normativo, España tiene que normalizar su sistema fiscal y aproximarse paulatinamente a la media europea. La media europea entendida como la media que permite sufragar un estado de bienestar equiparable al europeo, que ahora no lo es, y un estado de bienestar o un sector público capaz de impulsar políticas de crecimiento y de mejora de productividad equiparables a las de otros países europeos. Aquí podríamos ya entrar a discutir si lo hacen mejor o peor que nosotros en materia de I+D+I, en materia educativa, en materia de infraestructuras, en materia de fomento de la tecnología, y por qué el debate de por qué los salarios y la calidad de empleo es mejor o distinta en Francia o en nuestro país. Y esto exige un debate sosegado y también mucha voluntad y vocación de acuerdo. Ha salido un documento hace poco, ya barro un poco para mi casa ideológica, en el que me ha parecido muy interesante, que explica una de las razones por las cuales el voto progresista, el voto de izquierdas, el voto socialdemócrata, o como se quiera llamar, está muy fragmentado en los últimos tiempos. Y ese papel, ese paper que lo han escrito los profesores alemanes, habla de la fragmentación del voto progresista en dos grandes comunidades. Una comunidad que exige sobre todo políticas de gasto para paliar y revertir las consecuencias sociales de la crisis. Son ciudadanos y ciudadanas que exigen políticas más contundentes en materia de vivienda, en materia de mejoras de las pensiones, en materia de dependencia, en materia de renta básica, y desde luego recuperar servicios públicos de calidad en educación y sanidad. Y luego otro colectivo más urbano que ha resistido mejor la crisis, que lo que exige es más políticas de inversión destinadas a mejorar la calidad de empleo, ayudar a las empresas, mejorar las universidades, realmente elevar la capacidad de innovación y de generar renta y empleo y, en cierto modo, ilusión en el futuro en la sociedad. Y esas dos comunidades que tradicionalmente pueden haber votado opciones únicas socialdemócratas, ahora pueden estar confrontadas por este choque de objetivos. Y en particular por ejemplo, se hacía referencia a lo que está ocurriendo en Alemania entre el voto del SPD y el voto de los verdes, que sería el segundo colectivo, un voto más urbano, más preocupado por la sostenibilidad económica, por el cambio climático y no tan agobiado por la dureza de la crisis. Y eso lleva en España pues, a normalizar la presión fiscal y a obtener recursos. Pero obtener recursos, creo yo, sin penalizar y sin perjudicar los objetivos de crecimiento. Se pueden hacer muchos juegos con las cifras. Yo estoy muy de acuerdo con José Luis en mucho de lo que ha dicho. De hecho, mi tesis doctoral la publicó en el Instituto de Estudios Económicos. Es decir, que tenemos una vieja relación hace muchos años de esto. Y hay margen. Yo creo que hay margen. Otra cosa es la senda que elijamos y cómo lo hagamos. Eso exige mucho acuerdo. Yo también soy de Pamplona, está aquí un compañero Navarro, y esto mismo que ha explicado José Luis sobre Dinamarca y sobre Holanda, ocurre en España, en cierto modo, entre las comunidades autónomas. Es decir, que tenemos las comunidades más productivas y las comunidades más industriales también, que en este caso son las mismas, tienen presiones fiscales, a la misma presión fiscal producen más recaudación y generan más recursos públicos. O sea, que a veces no hace falta irse a Dinamarca para realmente analizar y entender bien cómo funciona la estructura económica y dónde están en nuestro país también los problemas también de precariedad, de economía sumergida, y sobre todo el terrible problema de bajos salarios, bajas rentas disponibles y de una presión fiscal a veces distribuida mal. O sea, la equidad a veces brilla por su ausencia, según tramos, según diferentes bases imponibles, incluso en términos regionales. No sé si yo creo que esto sería suficiente para la primera intervención. Independientemente de las preguntas que formulemos después y tal sobre lo que estáis comentando, que las dejamos para el final, ¿qué valoración hacéis del impuesto de sociedades? Una cosa, terminamos esto y lo dejamos, ¿no? Sí, terminamos este tema, preguntamos. Sí, seguimos, ¿no? A ver, el segundo punto, ¿cuál es? Sociedades. Sociedades, ¿no? ¿Cuál estás tú? ¿Las sociedades? Sí, empiezo yo ahora. Me he olvidado de los datos, ahora se me había olvidado comentar. Bien,
el impuesto de sociedades ha habido un debate en las últimas semanas muy interesante tras el anuncio de las medidas fiscales que acompañarán al presupuesto general al presupuesto del año que viene, ¿no? Y este debate se ciñe a una serie de elementos, digamos, objetivos, ¿no? También, como toda la fiscalidad es positiva, ¿no? Tenemos los datos de la agencia tributaria, pero también siempre hay elementos normativos detrás, ¿no? En la medida de lo posible voy a intentar discutir. La recaudación del impuesto a sociedades este año va a ser algo superior a la mitad del máximo que recaudó antes de la crisis. Fueron, en términos PIB, fueron 4,7 puntos, 4,6 puntos en 2007 y ahora estamos en 2,3, 2,4. Se puede argumentar que aquella recaudación estaba infladísima y que era también fruto del modelo productivo y de la burbuja, una dimensión más de la burbuja inmobiliaria, de las tantas que provocó, y que como referente ese porcentaje pues no es, quizá no sea tan relevante o tan importante como podríamos utilizarlo para hacer análisis económicos. Pero si analizamos también, en los últimos días ha habido varios análisis, y por ejemplo aquí sí que he utilizado, por ejemplo, datos de la agencia tributaria que han aparecido en algún trabajo de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Sin embargo, aunque el PIB, ya hemos recuperado el PIB de 2008, este año la economía española ha recuperado más o menos billón de euros, billón de los nuestros, no millones de millones de euros. Sin embargo, la recaudación no ha recuperado la de sociedades, y sin embargo la tendencia del impuesto a sociedades de la recaudación tampoco coincide con la tendencia del PIB. De modo que se ha desestructurado, en cierto modo, respecto a lo que debe ser. Perdón, no sé por qué está sonando esto. Disculpadme. ¿Qué ocurre? Ocurre que la distribución de la carga fiscal en las sociedades no se reparte de manera homogénea. Y aquí ha habido una guerra de datos en los últimos días y de artículos. Pero la realidad es que el tipo efectivo sobre el resultado contable positivo está en el 10%. Podemos medir tipo efectivo sobre base imponible, tipo efectivo sobre resultado sobre beneficios, sobre EBITDA, pero el tipo efectivo sobre el resultado positivo está en el 10%. Y esto es algo que hay que ver sobre todo con las grandes corporaciones y con los grupos de empresas. Y la legislación que ha propuesto el Gobierno intenta paliar esta cuestión con la idea de que la normalización de la presión fiscal debe, en este caso, orientarse hacia esa base imponible que está tratada de manera desigual respecto a otras bases imponibles, como pueden ser empresas medianas o pequeñas, o lo que ocurre con otro tipo de impuestos directos, como el IRPF, que hemos hablado antes, o indirectos. Por cierto, estoy muy de acuerdo también con lo que ha dicho José Luis sobre la relación deficitaria para España en ingresos respecto a otro tipo de impuestos, como las tasas públicas, los precios públicos, que la diferencia es abismal respecto a la Unión Europea. Son muchos puntos. Y de hecho hay un paper también que he repasado estos días de FEDEA el año pasado, que tampoco FEDEA es sospechosa, ¿no? que lo explica claramente, ¿no? Y ahí tenemos varios puntos con los que se pueden hacer, varios puntos de PIB, se pueden hacer muchas cuestiones. ¿Por qué el tipo efectivo sobre beneficios reales es tan bajo? Pues hay un problema, una realidad, un hecho de créditos fiscales y de exenciones que algunas empresas están manejando con mucha habilidad. También es verdad que la crisis ha sido muy dura y que se han acumulado muchos derechos de este tipo con el tiempo, pero esto es algo que debemos ir corrigiendo para aproximarnos y orientar esa recaudación, que en estos momentos son 2,3 puntos del PIB, también a los promedios europeos. Pero haciéndolo, y aquí ya voy yo también un poco, es mi opinión, siempre incentivando la generación de empleo, la productividad, la inversión y la capacidad de nuestra economía de seguir generando a medida de largo plazo empleo de calidad para sostener nuestro modelo social y nuestro modelo de bienestar,
que es normativo. Podemos estar de acuerdo en que sea más, de una manera u otra. Podemos estar más de acuerdo o no en que las comunidades gasten más o menos en unas cuestiones. En estas semanas se ha abierto mucho el debate de las comunidades otra vez, ¿no?, sobre el gasto que realizan. Pero desde luego en materia de sociedades hay más elementos en sociedades. Tenemos también las empresas tecnológicas que están tributando fuera, que no están tampoco contribuyendo de manera equitativa a la recaudación, y bueno, y todo ese tipo de medidas, que luego podemos verlos con más detalle, pues se contienen en la batería de medidas que se han propuesto. Yo voy a romper aquí una lanza en defensa de lo que se está proponiendo. Yo ni estoy en el gobierno ni soy ya parlamentario, pero sí que participé de manera muy activa con Jordi Sevilla en la elaboración del programa económico de las elecciones generales de 2015. Y todo esto estaba en ese programa, y está. Y todas estas medidas forman parte de lo que un gobierno socialdemócrata con mayoría suficiente haría si gobernara en solitario. O sea, no es verdad que estas medidas son medidas forzadas por las circunstancias. Otro tipo de cosas, yo no voy a entrar en eso. Desde luego, las propuestas fiscales concretas, y también cuando hablemos de fiscalidad verde, al final, están claramente en la hoja de ruta de lo que debe ser una normalización y una equiparación paulatina por la vía de ingresos y gastos a un modelo fiscal que sustenta un modelo de bienestar y una sociedad competitiva, las dos cosas, europea y en la zona euro. Si volvemos al cuadro 1, sé que tienen ustedes ahí, sí, porque es muy importante que no haya discrepancias con los datos. Yo he dicho que las empresas españolas en su conjunto pagan aproximadamente lo mismo que los impuestos que las empresas de otros países de la Unión Europea, y que deberían pagar menos de lo que pagan, teniendo en cuenta la renta per cápita del país. Bien, verán ahí que los ingresos por el impuesto de sociedades en España en el año 2016 eran el 2,3% del PIB. Los ingresos por el impuesto de sociedades en la Unión Europea 28 es el 2,6%. Por cierto, yo utilizo Unión Europea 28, se puede utilizar Eurozona, como la Eurozona es más rica que la Unión Europea 28, pues las discrepancias son mayores. Y por tanto, pues no. También podría utilizar Alemania solo, Dinamarca, pero en fin, cuanto más amplio sea el conjunto, pues mejor, ¿no? Por tanto, vamos a ver, ahora voy a arreglar, a ver si consigo eliminar ese desaguisado intelectual que se comete. Fue una manipulación en su momento y desgraciadamente veo que ha tenido más éxito del que yo creía, con lo que el tipo efectivo de las grandes empresas españolas es 6%. Vamos a ver, si estamos analizando todos los impuestos en base a la contribución de los ingresos impositivos de un determinado impuesto del PIB, pues si las empresas españolas ingresan el 2,3%, pues ingresan el 2,3% del PIB, que es una salvajada teniendo en cuenta nuestra renta per cápita. Luego aclararé que lógicamente lo ingresan porque sus tipos son más elevados que los de la mayor parte de empresas europeas. Bien, vamos al ciclo que comentaba antes Juan. En efecto, en el año 2007, impuesto a sociedades en España originaba unos ingresos por ese concepto del 4,8% del PIB. 4,8%. En el culmen de la burbuja inmobiliaria y financiera. Una buena parte de esto lo pagaban las inmobiliarias y los bancos. Muchos de esos bancos han quebrado, por cierto, a pesar de que se dice que los bancos siempre ganan, muchas de esas inmobiliarias han quebrado. Pero en el año 2004, que era un año de relativo equilibrio cíclico, España ingresaba por el impuesto de sociedades un 3,5% del PIB. Lo tiene en el cuadro. La Unión Europea en ese momento estaba por debajo del 3, un 2,8%. Ese dato no lo tiene ahí, pero se lo doy. Bien. Lo cual demuestra que en condiciones normales España tiene unos tipos demasiado elevados, teniendo en cuenta que nuestra base de capital empresarial, por definición, es inferior a los países que son mucho más ricos que nosotros, entre otras cosas porque tienen más capital. Por lo tanto, yo debería tener una proporción de ingreso en el PIB muy inferior a la que tengo. En España, esto es muy importante para entender esta evolución del impuesto a sociedades. España recupera los niveles de PIB de antes de la crisis el año pasado.
el año pasado, 2017. La Unión Europea en su conjunto lo recupera en el 2014. Los grandes países europeos lo recuperan en el 2009 y 2010. Entonces, lógicamente, el porcentaje de bases negativas que hay en España es muy superior al de esos países. En relación con el 2007, por ejemplo, todos los países continuamente hay bases imponibles negativas de los beneficios empresariales, de pérdidas, porque bueno, muchas de las empresas que empiezan tienen pérdidas. Es normal en cualquier año encontrarse siempre empresas en pérdidas. Unas cierran, otras están empezando, bien. En este momento, del orden del 60% de las empresas siguen teniendo pérdidas. En el año 2007 había también un montón de empresas en pérdida, pero era poco más del 50%. Y en el año 2004 apenas el 50%. Es decir que es normal que si me comparo con esos países, pues mis ingresos por este concepto sean muy inferiores, y sin embargo no lo son casi idénticos. Y ahora vamos a la historia de la agencia tributaria. Vamos a ver. Agencia tributaria solamente considera bases imponibles positivas, entonces coge los resultados de las empresas, pero no las pérdidas. Entonces se cogen los resultados de las empresas sin las pérdidas y dice que el tipo efectivo es el 10%, o el 13% para las pequeñas y el 6% para los grandes. Pero vamos a ver, si yo soy grande quiere decir que tendré más grupos de empresas. Si en una de esas empresas hay una pérdida, pues lógicamente la tengo que consolidar. Pero si yo no fuera grande y tengo muchas empresas, pues esas empresas estarían en pérdidas y muchas cerrarían. Es decir, que ahí no se trata de ningún beneficio fiscal, se trata de que, lógicamente, al hacerte grande y consolidar, pues tienes empresas que pierden. Y las empresas que pierden hay que sacarlas como las saca cualquier país. Es decir, si yo aplico esa regla a otros los países, pues me encontraría con tipos efectivos del 5% o del 6%. Es ridículo. Eso es una manipulación torticera de los datos, no sirve de nada. La agencia tributaria lo hace por intereses muy claros y con objetivos muy claros. Si yo me voy al IBEX, está el otro factor de la doble tributación. Todas las empresas españolas cotizan por sus beneficios muy por encima a veces del tipo nacional, porque tienen negocios en países que tributan más que España. De forma que, lógicamente, si Santander tiene beneficios en Brasil y los tiene en cualquier otro país en Estados Unidos, pues va a tributar por sus beneficios allí. Y sin embargo, la agencia tributaria, a la hora de calcular ratios, me mete todos los beneficios aquí y dice, claro, paga un tipo efectivo del 6%. Oiga, ¿pero qué dice usted? ¿Pero qué tontería dice usted? A ser su contrario, hay empresas americanas que pagan sus beneficios aquí por lo que me genera aquí. Los beneficios del Santander sobre impuestos en España pues son el 25%. Pero claro, no va a pagar 2 veces por los impuestos que paga fuera. Si yo me cojo el IBEX, donde hay muchas empresas internacionales, pero hay otras, esto lo pueden hacer cualquiera de ustedes, es un ejercicio muy sencillo, se van al IBEX, esto se publica, IBEX, beneficios de las empresas, IBEX, impuestos pagados por empresas, me sale un tipo efectivo del 23%, que es el que debe ser. Pero es que con este dato yo quería obviar esta discusión, porque con este dato está claro. Con este dato está claro. España, para la renta per cápita que tiene, para el capital empresarial que tiene un impuesto por sociedades muy elevado. Luego está la traslación del impuesto. Les voy a decir un secreto. Quizá algunos de ustedes ya lo sepan. Las empresas, en el fondo hay algo de razón en lo que decía Juan, las empresas no pagan impuestos. No es que no paguen menos, es que pagan 0. Los impuestos los pagan las personas. El impuesto a sociedades lo pagan los dueños de las empresas en proporción al capital que tengan, lo pagan sus trabajadores y proveedores y lo pagan sus clientes. Todos los impuestos se trasladan. El impuesto a sociedades es uno de los que más se traslada. Lógicamente, el cliente que tiene un capital y afecta su beneficio, intenta que su beneficio no se deteriore y entonces sube los precios. Si no puede, porque el mercado es muy competitivo, reduce los costes, reduce salarios, y si no puede reducir salarios porque el mercado es rígido, reduce empleo. En la medida en que no consiga subir precios, en la medida en que no consiga reducir costes y por tanto se lo traguen beneficios, invierte menos. ¿Y esa menor inversión a quién le va? ¿A quién le hace daño? Los sueldos. A los sueldos. Y si los sueldos no bajan, al empleo. Por eso es uno de los impuestos que en todos los países suele ser relativamente bajo, sobre todo teniendo en cuenta las bonificaciones, por el interés de los que supuestamente se quiere beneficiar subiendo el impuesto.
El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero al final te lleva al infierno, ¿eh? Y yo en esto lo tengo clarísimo, pero, ojo, lo que no se puede es... Los datos de la agencia tributaria son lo que son. Y no dejen que les engañen, porque bueno, no es que la agencia tributaria quiera engañar, porque ella lógicamente dice eso por tener armas para perseguir a todo lo posible, por tierra, mar y aire. Pero el peso que soportan las empresas españolas, en mi opinión, es más elevado al que debía ser para conseguir aumentar el capital empresarial del país, la productividad de los trabajadores y, en última instancia, esos bajos salarios que hay en España, que son la combinación de una baja productividad media, pero sobre todo de una productividad extraordinariamente baja para amplias capas de la población. España tiene una inmigración, ha tenido en porcentaje 10-12% del total de población, un poquito más de la población activa, porque la gente que ha venido es relativamente menor de edad que la que ha ido a otros países europeos, pero de infinitamente menor cualificación. La inmigración en España es la de menor cualificación de todos los grandes países de la OCDE, con diferencia. Y eso no solamente te ha bajado la tasa media de productividad de la población española, de la población activa, sino que te ha generado una bolsa de varias generaciones. Eso está reflejado en el abandono escolar, etcétera, etcétera. Una bolsa de baja productividad que puedes decir que les quieres subir los sueldos, puedes multiplicar el sueldo mínimo por 1000, pero lo único que vas a hacer es enviarlos al paro, no sacarlos del paro, aumentar el empleo a tiempo parcial, que al final van a ganar menos. Es decir, subiéndose el mío, lo que vas a hacer es, en el fondo, precarizar más pero al final el origen de todo es la productividad. Entonces yo tengo que, por todos los medios, por todas mis políticas, la impositiva entre otras, la educativa es vital, el tener cuidado con estos impuestos que al final tienen efectos muy distintos de los que se pueda pensar. ¿Qué es que replique? No, una cosa que has dicho que yo creo que viene a la colación, que a mí siempre me ha preocupado mucho, y es que al final este debate de sociedades y de tipos en Europa nos lleva a la necesidad también de reforzar los mecanismos de coordinación fiscal europeos, en el sentido de que cada vez tiene menos sentido cuando hablabas, José Luis, ¿no?, del Santander y cuando la repartición de beneficios, como no tiene ningún sentido es que los países y las grandes corporaciones de la eurozona vivan en realidades fiscales tan distintas y en ocasiones con modelos o con tipos tan dispares por las distorsiones que genera y por las valoraciones o consecuencias de equidad o de eficiencia en la regulación que pueden generar, y eso también es consustancial al discurso europeo. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más. Sí, pero no hay mucho de eso, Juan. Eso no afectaría, es verdad, eso es vital. Estoy totalmente no, quiero decir que ese tipo de medidas exigen hacerlas en muchos más sitios. No afecta mucho a este ingreso. Es decir, curiosamente, casi todas las multinacionales españolas están en jurisdicciones que pagan impuestos, y en Europa en general, quitando Holanda, quitando el caso de Irlanda, que es obvio, y en menor medida quizá te puedes encontrar algo. Yo quitaría solamente a Holanda y Irlanda. Quitando esto, es verdad que tienes algunas décimas de PIB, pero en general sí. Es curioso como los países escandinavos, que son muy punitivos, siempre han cuidado tener un impuesto sobre sociedades bajo. Siempre han cuidado mucho, han tenido impuestos indirectos salvajes, altos, lo siguen teniendo, pero tienen mucho cuidado siempre con el impuesto sobre sociedades. Y tienes unas realidades, bueno, ahí lo tienes, esa media ha sido históricamente casi la misma, la media ha podido oscilar en esas décimas, que es importante, ¿no? Pero ha sido casi históricamente en torno al 2,5, 2,6 en la Unión Europea. Sí, pero si sacamos los países de la ampliación... No, la eurozona no. Alemania tiene un 2,6. Alemania digo que es siempre muy parecido a nosotros. Alemania tiene un 2,6, fíjate. Los outliers ahí son Holanda por un lado, en el sentido para abajo, Irlanda por supuesto, y luego Francia. Estos países, como tienen un PIB muy bajo, ¿sabes? Antes comenzamos, por ejemplo, el caso de Irlanda y el caso de Portugal y de Grecia. ¿Qué ha pasado en Portugal y Grecia? Que les han intervenido.
les ha intervenido. Tiene un IVA al 23% para todo, el 90% va al 23%. Tiene Portugal 100% de las carreteras peaje. Les han intervenido. Vamos a ver lo que les aguanta el modelo. Bueno, de momento están estancados. Portugal tiene impuestos más altos que vosotros. Tienes toda la razón. Sí, sí. Yo no, a mí no me gustaría ser Portugal. No lo digo en sentido son más pobres. No, lo digo en cuanto a visión de futuro. Tiene una deuda externa como la nuestra. Tiene una deuda pública como la nuestra. Vamos a ver cómo sale de esta. Tiene un boom porque la combinación de aumento de impuestos indirectos, bajada de cotizaciones, aumento de otros directos, le ha generado mucho ingreso. Pero vamos a ver. Pero en la Unión Europea tienes en impuestos sociales, Alemania tiene un 2,6% en este momento, en proporción al PIB, o sea que no creas tú que hay estas cosas tal tecnológicas. Oye, las décimas son importantes, cuidado, porque en todo esto las décimas son importantes. Claro, no es lo mismo el chocolate del loro que 1000 loros en la misma taza de chocolate. No hay que descuidar las décimas. Es un debate de décimas. Sí, es un debate. No, pero en el caso de sociedades, el debate de... Es un debate de 1.000 millones de euros. El debate de jurisdicciones internacionales, pero ojo, lo que no se puede decir es que el impuesto de España es alto. A pesar de todo, con todo lo que sean los agujeros, es alto. En proporción al capital empresarial que tiene nuestro país, alto en términos relativos. Es decir, si nosotros tuviéramos el capital empresarial de Alemania, los ingresos por impuestos de sociedades en España serían muy superiores al 2,3%. Lo son porque tenemos una combinación, una tributación relativamente alta, con un capital empresarial pues relativamente bajo, ¿no? Yo creo que ahí es un impuesto que habría que bajar, entre otras cosas porque todos los países lo están bajando. El debate en Europa en este impuesto no he visto ninguna propuesta de subir el impuesto, y mira que hay populismos en Europa, como tú bien decías antes, casi tan potentes como los nuestros, en algunos otros países europeos, pero toca la disposición medioambiental, pero bueno, dejemos ahí. Entramos en la tercera pregunta. A ver qué pensáis, dónde estamos y en todo caso hacia dónde vamos, dónde deberíamos estar en la imposición medioambiental, la llamada imposición medioambiental, que es algo nuevo, novedoso. Sí, que empiezo yo. Empieza adelante. Bien, sin despreciar sus efectos recaudatorios, que insisto mucho que en estos momentos estamos en una fase política de búsqueda de recursos para financiar políticas, ¿no? Políticas nuevas o políticas debilitadas, y eso es parte de nuestro contexto normativo español, pero digo, sin despreciar sus efectos recaudatorios, la fiscalidad medioambiental es una fiscalidad que no tiene efectos, que no tiene fines recaudatorios. Es una fiscalidad que lo que busca es incentivar buenas prácticas y propiciar una serie de cambios estructurales, industriales, sectoriales, y penalizar actividades que se consideran industrialmente perniciosas o insostenibles, ya sea el cambio climático o la salud. Y en ese sentido, ahí sí que estamos lejos de la fiscalidad europea en toda una serie de cuestiones. La del diésel es clara. Si realmente queremos que se reduzca el consumo de ese combustible por sus condiciones o consecuencias contaminantes y para la salud, pues esto lo estudiamos en primera carrera, ¿no? Pues, ¿no? Se le pone un impuesto y se desincentiva su uso y punto. Obviamente, bienvenidos sean los recursos. Y hay toda una serie de ámbitos, una pequeña relación que van a ser objeto más tarde de fiscalidad, ¿no? No solamente la comercialización distinta de los derechos de emisión de CO2, sino los óxidos nitrosos, como ya decía, los residuos industriales, hemos tenido ahora el debate sobre los envases y las bolsas de plástico, y hay que hacerlo también coordinando mucho mejor la fiscalidad tanto nacional o estatal con la autonómica, que en este espacio tiene mucha importancia, ¿no? Sobre todo en materia de vertidos. Bueno, ya hemos visto la eliminación del impuesto sobre electricidad, el especial, y algunos otros sobre hidrocarburos que también a nivel autonómico. Pues no lo saben. Ya está. No, está hablando 10, ahí vamos a estar totalmente de acuerdo, pe a pa. En todo. Os añado una cifra sencillamente para enmarcar lo que ha dicho
lo que ha dicho Juan, que ya os digo que lo comparto plenamente. Vamos a ver, no son tan pequeños, cuidado. Los ingresos por impuestos medioambientales en la Unión Europea en el año 2016, en la media de la Unión Europea, suponían el 2,4% del PIB. Vamos a otro trocito de chocolate, que vamos a ir